se ve mejor esto. Sí, creo que ahora sí. Vamos a ver. Este es un aparato Trooper Inverter Welder de modelo Soin 101. Uy, estos aparatos son bien chivos porque tienen un 60% de ciclo. Vamos a ver. Ah, esta es la parte en inglés. Esto, aquí. Aquí es donde yo me manejo. Bueno, vamos a ver. El aparato soldador. Destructivo por completo antes de usar la herramienta, dice. Los puntos que trae. Uy. Dice especificaciones técnicas, requerimientos eléctricos, advertencias generales, parte de instalación puesta. Atención, dice, para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alarga su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario. La garantía que ofrece Trooper, si no mal recuerdo, creo que es de 2 años. Creo que es de 2 años la garantía de Trooper que se maneja. Y con las especificaciones técnicas, el código, el tipo de máquina, la descripción, que es una soldadora inversora. Tiene la entrada de 127 voltios, pero, o sea, entrada normal va. Puede ser de entre 110 y 120, que es donde oscila más o menos. Con una frecuencia entre 50 y 60 Hz. Con una corriente de 30 amperios, de una sola fase. Esta máquina no aguanta los 220, sino que solamente los 110. Y capacidad nominal de entrada, kilovolt, 3.8 kilovoltios. Tensión de circuito, rango de corriente entre 20 amperios y 100 amperios. Eso es bueno porque al menos el electrodo 6013 revienta bueno, dependiendo el tipo de grosor del electrodo, al menos el que normalmente se utiliza aquí es del que revienta entre 55 y 75 amperios, más o menos. Peso 3.6 kilogramos. Tipo de enfriamiento forzado con ventilador. ¿Qué dice? Ahí está el ciclo de trabajo. 60%, 6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso. Pues esta máquina así, a simple vista por el porcentaje ese que tiene como de ciclo de trabajo, está bien chivo porque puyo, una máquina inversora que trabaje 6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso y por el precio comercial que tiene. Porque más o menos el precio comercial de esta anda entre los 150, 160, dependiendo de dónde se ha comprado. O tal vez se puede conseguir un poco más barato si se pide directamente a Trooper, 140 o 135, por ahí. Los requerimientos eléctricos. Dice, advertencia, en el caso de fallas o averías, la conexión a tierra provee una trayectoria. Como tiene las tres patitas, va, que como se sabe la más pequeña es fase
y la entrada más grande que se observa ahí, que sería esta, es neutro y tierra. Bueno, últimamente casi todas las casas tienen eso, pero en las casas que no se logre mantener un tierra, sí se puede conectar con un adaptador y funciona todo y enciende, pero el problema es de que si hay una caída de tensión alta, el aparato lo va a recibir de una sola vez, o sea, todo el golpe lo va a recibir el aparato. Y o sea, hasta ahí va a llegar, va a quemar. Dice aquí, advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas. Eso es lo que uno debe utilizar, que es el equipo de seguridad, que eso sí. Protección para los ojos. Puya, ese es algo que a los que están como aprendiendo a soldar nunca le dicen. Bueno, al menos cuando yo aprendí medio solo como forjado de hierro, nos explicaban de que lo que se siente en los ojos como que si fuera arena la primera vez cuando uno va a soldar no es como se puede decir por la luz, sino que es por lo que va reventando el electrodo, que va lastimando los ojos. Pero bueno, sigamos viendo las lesiones. Puh, al mero aparato, aquí están las partes. Veamos. Mango de transporte, luz de protección térmica, luz de encendido. Creo que la luz de protección térmica es la que, bueno, más adelante tal vez se ve, pero creo que es la que dice si se pasaron como el 60% de trabajo para que no se vaya a quemar el aparato. El control de ajuste de corriente, para dependiendo de los amperios que uno necesite reventar el electrodo. Aunque esta máquina es más convencional, es más así como para forja de hierro se podría decir, pero yo he intentado soldar así Polin C y solda bien. El problema es de que pues sí hay que estar pendiente de que no se caliente ni nada. Entonces una máquina de estas lo que haría es como ralentizar el trabajo, pero si es para cosas de la casa, pues revienta bien el electrodo. Ahí tiene su conexión positiva y su conexión negativa. Trae pinza para aterrizar, la portaelectrodo, su cincha. Trae un cepillo martillo, la careta. Pues la verdad que... y aparte de eso, la misma compañía Trooper les envía, no sé si es 1.5 kilogramos de electrodo del 6013, que ya vienen con todo y esto, va, y la careta y el cepillo martillo. Y se viene la conexión, ve. Que dice, para evitar descargas eléctricas es necesario consultar la información de la sección de requerimientos eléctricos en la página 3 y 5. Las conexiones rápidas del portaelectrodo y la pinza para aterrizar se insertan y giran un cuarto de vuelta en sentido horario en la salida del panel frontal para quedar bien asegurada. O sea que al entrar hay que girarla al lado derecho para que quede bien segura. Polaridad inversa. Conecta el cable de pinza para aterrizar al borne de salida negativa de la soldadora. Conecta la pinza para aterrizar C a la pieza de trabajo. Conecta el cable del portaelectrodo al borne de la salida positiva de la soldadora. Esta configuración genera más calor en el electrodo, lo que produce mayor penetración con electrodos básicos que la hacen ideal para soldar piezas gruesas. Yo he intentado con eso y con eso la verdad que es, tiene razón, como que es mejor para piezas gruesas la conexión normal, que como especifica ahí, que la pinza para aterrizar sea en el negativo y el portaelectrodo en el positivo, como normalmente es. Pero estas máquinas inversoras traen algo específico, bueno, algo especial se podría decir,
¿Qué es esto? Que dice polaridad directa. La de arriba era polaridad inversa y la de abajo es polaridad directa, que tiene algo diferente. ¿Qué es esto? Pero espérame que... Veo que se me ha girado. Ahora sí. Dice, conecta el cable de la pinza para aterrizar a la salida positiva. Conecta la pinza para aterrizar C a la pieza de trabajo. Conecta el cable del puerto electrodo a la salida. Eso quiere decir cómo cambiar, ¿va? Positivo en el negativo y en el negativo en el positivo, pero hablando de la pinza para aterrizar y del porta electrodo. Conecta el cable de alimentación a la red de alimentación a la tensión. Antes de usar la soldadora debe estar correctamente puesta a tierra, no debe desinstalar el cable de puesta a tierra, ya que hacerlo proporciona lesiones corporales de gravedad. Vaya, y se ve de que no se debe de quitar el cable que va de protección a tierra, sino que ahí se lo tienen que dejar. Ahí estaba un poco la especificación y la polaridad directa y la polaridad inversa. Está bien explicado lo del manual. Preparativos. Solo con experiencia, práctica y cuidado se puede garantizar un buen trabajo de soldadura. Ajá. Las uniones entre láminas con calibres mayores de 3.1 milímetros de 1/8 deben ser biseladas para que la soldadura sea adecuada. Ah, hablamos de eso, o los chaflanes, como le dicen uno. Pero algo que yo he observado cuando hablamos de la parte esta de soldadura es de que muchas veces se tiene que soldar como para barandal, o para hacer puertas, que es como tubo hueco del cuadrado o cualquiera de esos. Y yo le he probado de las dos formas, tanto con la inversa como con la directa. Y si uno, bueno, con la que es para hierro grueso, se hace como hoyo más rápido. Pero con la inversa tarda un poco más en hacer agujeros. Pero de igual forma, hay como un estilo de soldado, bueno, que después lo vamos a ver, que es como para no ser agujero en ese tipo de tubos delgados, de chapa delgada, pero no es aconsejable esa técnica para estructuras, sino que para cosas que no van a resistir pesor ni se le va a hacer una prueba de soldadura, sino que solamente para forja o algún barandal o algo así que no va a necesitar demasiado resistencia al peso. Y aquí están los tipos de soldadura que ofrece Trooper. Y ahí está explicando por qué es que pasan algunas cosas, ¿ve? Ahí dice soldadura aplicada correctamente. Esa es soldadura por punto, por lo que se observa. El movimiento muy rápido del electrodo y o corriente muy baja. Eso hace como que se haga un globito que solamente se va en escoria y no queda nada de soldado. El otro dice movimiento muy lento del electrodo y o corriente muy alta. Ahí es donde se comienza a fundir y de esa forma es que se le hace agujero a las, como a los tubos delgados. Al menos eso me ha pasado a mí en una poca experiencia que he tenido. El electrodo muy separado de la pieza de trabajo. Ah, sí, eso hace como que, aparte de eso que se observa ahí, de que queda como, así como chispas a los lados, como que tira como una llama de fuego, se podría decir. Y eso hace que el tubo tenga un agujero más grande todavía. Y bueno, un profesor me explicaba de que la corriente de 110 oscila demasiado y eso genera que
uno tenga más probabilidades de hacerle agujero a un tubo de chapa delgada que a uno de gruesa. Y estos son tipos así como dice ahí, ve, de estilo de soldadura para lámina gruesa, que está el movimiento en espiral y siempre haciendo bisel, movimiento en media luna, que creo que es el más utilizado hasta para soldar tubería, el movimiento en zigzag, soldadura en ángulo de lámina gruesa, que se utiliza más o menos un movimiento de zigzag con un movimiento de media luna, como mezclado se podría decir, y la unión de lámina. Está bien, bien completo el manual, pues porque explica todavía cómo tiene uno que ir haciendo la soldadura. La ventaja de estas máquinas así trooper es de que explican exactamente qué debe de hacer uno. Por eso siempre es bueno leer los manuales. Y mantenimiento, dice. El técnico de servicio debe limpiar el polvo de la soldadura con aire comprimido. En caso de haber mucho polvo, se debe limpiar de inmediato. Bajo condiciones normales se requiere limpieza una vez al año. En caso de que la soldadura esté expuesta a mucho polvo, la limpieza debe realizarse cada 3 meses. Junto con la limpieza se debe realizar una revisión para asegurar que no haya partes o componentes sueltos en la soldadura. Mantenga la clavija del cable de la soldadura en buen estado. La clavija debe revisarse antes de cada uso. Almacenamiento. En caso de que la soldadura vaya a estar almacenada por un periodo... Bueno, esto creo que no nos interesa mucho, aunque la temperatura de almacenaje varía entre menos 25 grados centígrados a 55 grados centígrados y la humedad relativa no debe ser superior a 90%. Pues no, sí es bastante importante porque si la humedad no debe de pasar de eso, se debe de mantener un lugar súper, súper seco. Vamos a ver aquí. Problemas, dice. La luz de protección térmica está encendida. La soldadura no cuenta con ventilación adecuada. Temperatura ambiente muy alta. La soldadura se utilizó por más tiempo de recomendado en su ciclo de trabajo. Yo al menos trato la manera de no pasarme de ese ciclo que se especifica ahí. De siempre tener como el mismo. Luego dice, mantén la soldadura apartada de cualquier pared, al menos de 30 centímetros para permitir que el aire circule. La soldadura se recuperará una vez que la temperatura regrese al rango adecuado para operar. La soldadura se recuperará una vez que la temperatura regrese al rango adecuado para operar. Control de ajuste de corriente no funciona. El potenciómetro está roto. Ayuda con un centro de servicio autorizado Trooper. Se calienta demasiado, las conexiones se calientan. Bueno, eso. El puerto electrónico siempre. La fuente de energía se corta. La soldadura se ha sobrecalentado. No hay fallas. Es normal que el suministro de energía se corte cuando la soldadura sobrepasa su temperatura normal de trabajo. Espera que la temperatura regrese al rango adecuado de trabajo para poder encenderla de nuevo. O sea que se apaga ya solo cuando se calienta. Pero es mejor no calentarla, es mejor mantenerla ahí. Y las sucursales. Está chivo. Mega Trooper es mexicana. La inversora. Pues es un buen modelo para soldar y para hacer cosas así como más hogareñas y alguna forja que necesiten de cosas punteadas o sí cosas rápidas porque el ciclo de trabajo pues hay que respetarlo para que dure la máquina. De ahí yo siempre he tratado la manera de que si voy a practicar la soldadura
Por ejemplo, como las que decían ahí, a nosotros nos enseñaban que la soldadura tenía que ir más o menos así. El movimiento del electrodo. Yo normalmente aprendí de eso. Ah, y el lapicero trato de agarrarlo como que si fuera un electrodo, o sea, porque no lo puedo agarrar así, porque al menos en mi caso no agarro así el electrodo, sino que como que si estuviera desde arriba. El que siempre me ha costado intentar aprender es el de espiral. También es de mencionar de que esto es para grueso. En el caso de que se esté soldando así, creo que perfiles le dicen en algunos lugares, perfilería delgada. Normalmente he visto de personas que tienen su taller y todo y se dedican a eso, que lo van haciendo por puntos. O sea, bueno, yo lo voy a ir haciendo puntos así, porque la verdad que aquí ya no se pudiera hacer como, o sí, bueno, sí se ve. Ah, pues es como que punto y un poquito para abajo. Punto para abajo, punto para abajo, punto para abajo. Normalmente, así dicen unos que ya tienen su taller y todo. Punto y hacia abajo. Punto hacia abajo. Punto hacia abajo. Yo le he ido así como cortándolo, pero normalmente dicen de que cuando ustedes hacen el punto y lo jalan hacia abajo, esperan y antes de que se termine de enfriar, como un poquito antes del final del punto que se jaló, se pone el otro punto y se jala. Se espera otra vez y antes del final otra vez el punto y se jala para que quede de esa forma. Pero algo que yo me he dado cuenta, en este caso del aparato Sony 101, es de que, o sea, yo intenté hacer como a mí me enseñaron con un aparato de 220, que es raro que haga agujeros, o sea, tan rápido, porque en verdad este Sony 101 para hacerle agujero a ese tipo de perfiles, rapidito, rapidito les hace agujero. Entonces en el 220 como que tarda menos en hacer un agujero. Entonces yo intenté primero con esta y le hice un agujero, quizás un poco así. Luego intenté con esta a ver si se podía sellar el agujero y se lo agrandé así. Lo dejé. Fui a la otra esquina, al otro corte de 45 y intenté hacer el punteado. Quise comenzar, punto, jalo, punto, jalo, pero igual me pasó como este. Al final se comió todo esto y estuve buscando y buscando y buscando en donde podía como algún consejo para que esa perfilería no se le hiciera agujeros o de esa forma. Y encontré a alguien que se dedicaba a la forja de hierro y todo eso, que realizaba como una técnica. Por ejemplo, en el corte de 45, digamos que este es un corte de 45. Unos decía de que le ponían un electrodo. Digamos que esto es un electrodo. Entonces como que solo la varilla se la ponían acá. Uy. Solamente
Ajá, como que este es el corte de 45. Entonces, solamente la varilla, como que una varilla de electrodo, se las ponían acá. Y ahí soldaban sobre la varilla de electrodo. Y funciona. Pero yo encontré una forma también que explicaba otra persona que decía de que si uno pone los puntos rápidos, como una técnica de goteo, creo que decía él, funcionaba también, que era como que punto, levanto, punto, levanto, para que la soldadura fuera cayendo como en gota, como que si fuera espelma de candela que le va cayendo aquí. Pero explicaba de que esa técnica, o sea, no se debe utilizar para nada en algo que vaya a resistir demasiado peso porque no va a aguantar, no es una buena soldadura, sino que es solo para unir perfiles de ese modo. Entonces, yo encontré uno donde, al menos en este tipo de máquinas, porque intenté este del goteo, así, que se ponía el punto y rápido para arriba, pero siempre se le hacía agujero a los perfiles. Y me acordé de lo que decía el profesor, de que en 110 como oscila demasiado la parte de la corriente, perdón. Entonces, este, por eso se le decía agujeros, pero encontré una forma en donde se pone como dos puntos rápidos, así, así, como que aquí así va. Y yo no sé si es porque la máquina revienta bastante bien. Y utilizo a 90 amperios porque lo bajé a 75 y me quemaba bien, pero igual, o sea, no me dejaba una buena soldadura, casi todo se hacía escoria y así. Entonces, de esta forma, o sea, sin como que subir uno encima de otro, lograba unir las dos partes y luego de que quedaban unidas, sí me hacía el del punto. Punto, jalo, punto, jalo, punto, jalo, punto, jalo. Y ya cuando me quedaba así, con el esmeril, esmerilaba todo esto y si miraba que había como hoyitos o algo, pasaba otra de soldadura, pero ya con punto, punto, jalo, punto, jalo, punto, jalo. Esmerilaba bien y en barandales y en cosas pequeñas sí funciona, pero para estructuras grandes no. Para eso sí que no funciona. Pero al menos queda chivo usar este tipo de aparato. Son buenos para trabajos en casa. Ya después tengo un curso de parte de Insafor que me lo dieron, donde hablaba de el hierro forjado y normalmente habla de cómo es lo de la hoja de forja, habla de bastante teoría, pero lo que interesa más, que estos son algunos moldes. Estos moldes son como, se pueden unir dos ángulos o se puede poner una platina y luego se le saca la mitad para hacer esto y queda como un molde bien chivo. Aquí hay tipos de soldadura. Este es otro tipo de soldadura que no sé que, o sea, si solamente es para algo en específico o porque dicen que cada tipo de soldadura, aparte de que depende quién la domine, ¿va? Algunos dicen que las utilizan para tubería, otros para perfilería y así. Pero habla de eso, de la posición y todo eso. Eso lo vamos a ver después.